cuenta, ¿verdad? Que son ya los bloqueos mentales. Ahora empieza eso de qué hago, cómo voy a hacer, como que me quedo paralizado delante de toda la situación que ya es incontrolable para ellos mismos, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que ellos no son los que ya deciden, son otras personas que están decidiendo al poner o no poner, al dar o no estar dando todos los elementos que hace falta para que puedan hacer bien su trabajo. Es tomarse una pausa. Hay que tomarse esa pausita de poder respirar, tener el momento que se llama una conciencia plena sobre sí mismo primero, para poder oxigenarnos también nosotros cuando estamos en ese momento estresante en el que tenemos que decidir qué voy a hacer con lo que tengo y con lo que ya no tengo. Esa conciencia plena nos lleva a poder, nos tiene que llevar a poder darnos cuenta qué está sucediendo, a poder darnos cuenta de nuestras emociones, y las emociones pueden ser buenas y malas, pero ninguna de las dos son en sí mismas buenas o malas, sino que nos ayudan a reflexionar un poco qué es lo que está sucediendo. Y todas son tan importantes y universales. Esas emociones desagradables muchas veces son adaptativas y nos dan la información sobre nuestra realidad. Cuando ya la persona se da cuenta que está pasando un límite de lo que sí puede soportar, como ya empieza la rumiación de vuelvo a pensar y plantearme, ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué tendría que haber hecho? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vienen pensamientos catastróficos de esto va a terminar mal, todo van a morir, no hay caso, no hay salida. Bueno, tiene que darse una pausa, un tiempo de pensar, respirar y aprender a respirar para poder hacer esa pausa, para que la mente deje de estar tan bloqueada, tan llena de pensamientos negativos y tan de imposibles de cosas para hacer. A propósito de lo que dice, doctora, y sí, para mí me resulta importante porque es al alcance de todo, como una primera medida preventiva. Respirar, decía. Exacto, aprender a respirar es tan importante, y darse un tiempo para respirar. Respirar es de una manera en el que me doy cuenta cuando estoy inspirando, tomando ese aire, contar hasta 5 y después exhalar suavemente. Es llenar los pulmones de aire. Eso nos ayuda a poder oxigenar mi cerebro y los pensamientos se me van a ir aclarando. Es cuando entras en un estado de ¿qué voy a hacer ahora? No sé cómo voy a reaccionar. Entonces me tengo que tomar el tiempo de saber que es el momento de respirar, oxigenar mi cerebro, parar un rato y hacer un ejercicio como 10 veces, y tomarse el tiempo de tomar todo el aire que pueda y después ir bajando. Cuando vienen los pensamientos negativos otra vez, tratar de concentrarnos en nuestra respiración y dejar que esos pensamientos negativos como que pasen de largo, que no se queden conmigo. Y ahí yo puedo establecer si mis emociones son buenas o malas, y me voy a dejar guiar directamente por las malas, porque hay situación en la que ya no alcanzo o pasa el límite de lo que yo puedo hacer como ser humano, yo como profesional, sí, yo persona, tengo que saber diferenciar ese momento y entonces saber que ya no es mi responsabilidad, hay un límite, porque si no voy a tomar todas las vidas sobre mi vida y yo me voy a destruir. La gente me necesita sana, al médico se le necesita lo más sano posible, lo más estable posible y lo más objetivo posible. Entonces, dominar las emociones significa darse una pausa, pensar y oxigenar el cerebro para volver a accionar. No sé si me explico. Sí, totalmente. A propósito, doctora, también otro factor que guarda relación con los trastornos de ansiedad, y si bien uno debe asumir sus problemas, o por lo menos en ese momento de respiro, tratar de ir buscando alternativas, está la negación o el bloqueo
de cosas que vos sabés que te están haciendo mal, pero por una cuestión inclusive hasta de buscar un efecto placebo, solamente bloqueás o negás, pero en algún momento explota. Bueno, generalmente hay conductas que no son muy adecuadas, ¿verdad? Ujú. Explota, sí, y explota generalmente con nervios ya. Y hay otros que van más hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia el cigarrillo y el café, toda esa parte. Antes de llegar a eso, uno tiene que conocerse, saber sus límites. Y acá hay un límite con el que ellos tienen que saber que están jugando. Están casi sin dormir, Sí. están llenos de situaciones que tienen que tomar decisiones en donde se juega la vida y la muerte. Tienen que poder parar, saber hasta dónde es su límite y cuál es la posibilidad que ellos tienen. Ellos no son dioses, lastimosamente no es Dios. Es una persona que conoce y tiene un límite. Tiene que saber parar antes de llegar al momento de explotar, como decís. No sé si estoy respondiendo, si entendí tu pregunta. Sí, bastante bien. Ahora, doctora, hay una cuestión, ¿verdad? Lastimosamente, por más de que uno a veces establezca los mecanismos y trate de repetirlo varias veces, muchas veces la persona en ese estrés, en esa situación extrema, no sé si se olvida o te puede incluso decir, bueno, pero es fácil decir o recomendar siendo que la situación es diferente, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va, un equipo especializado, por ejemplo, en psicología, en atención, ¿debería atender permanentemente a los profesionales médicos, a las enfermeras, incluso a los de limpieza? ¿Cada cuánto? ¿Qué soporte le tiene que dar el Ministerio de Salud a estos profesionales? Mira, por lo menos 1 hora la semana tiene que ser, mínimo, mínimo. Tendrían que tener un tiempito, un espacio de 1 hora en donde ellos puedan tener el momento de evocar todos sus sentimientos, evocar lo que les está sucediendo, hacer una introspección para poder conocerse un poco más, saber lo que le está incomodando, lo que le duele y poder compartir, es desahogarse. Yo suelo decir así, es sacar el agua del cántaro que está fermentando ya allí. Debería. Ay, pero no sé si muchas veces no queremos acudir también a un profesional psicólogo así nomás. Entonces se llenan de trabajo, se llenan de todo y no están haciendo una pausa para sí mismos. Es impresionante cómo ellos están trabajando prácticamente a tiempo completo. Sí. Tiene que haber una disciplina personal en donde ellos tienen que saber conocer su límite y decir, acá paro, acá voy a por lo menos hablar, desahogarme, decir o despotricar lo que me está sucediendo con una persona que tiene las herramientas necesarias para que yo me sienta más liberada, más liberado de toda la presión que estoy teniendo, porque son vidas que tienen que estar salvando, y tomarse ese respiro. Debería ser por lo menos 1 vez a la semana. El Ministerio de Salud tiene el equipo para poder sostenerle a ellos, solamente que muchas veces no quieren acudir. Ese es un factor que lastimosamente tenemos en contra. Y ya en el nivel formativo también ahora enfoco más o menos la misma pregunta, doctora, porque recién más hablábamos y nos explicaban que un médico que falleció recientemente, un residente en realidad de 27 años, también Sí. nos planteaba la directora del Círculo Paraguayo de Médicos que no saben ellos si estaba realmente preparado para asumir la primera línea de batalla para una situación como la que estamos viviendo. Entonces, también se recomendaría a usted, doctora, que en la formación ya se establezcan como mecanismos, o sea, como psicología, pero para sostener al profesional que va a entrar a un mundo que no es como el que aparece en los libros. Ahí es mi deseo, mi sueño, y nosotros como Facultad de Filosofía tenemos un acuerdo, un convenio con la Facultad de Medicina, con la unidad de, ¿cómo es? Atendimiento familiar, no me estoy acordando el nombre exacto,
Tenemos allá en Sajonia un convenio para poder ayudar y darles la terapia, la ayuda, el sostenimiento. Pero mi sueño es que la facultad tenga dentro de su malla curricular un año por lo menos de psicología de verdad, tanto para sí mismo como para saber tratar también a los pacientes, que muchas veces hace falta un poco más de conocimiento de psicología para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Mi sueño es que ellos tengan eso, no solamente un refilón, unas unidades pequeñas, sino que tengan las herramientas que psicología da para poder ayudar a los demás, pero también ayudarse a sí mismo. Es mi sueño. Sí, Espero que alguna vez ¿y qué falta puedan para darse. eso, licenciada? ¿Qué falta para eso, doctora? No hay predisposición por parte de las autoridades, porque ¿sabes lo que pasa? Esta pandemia pues lo que nos mostró es en todas partes donde hay carencias, en todas partes. Y algunas cuestiones se pueden, digamos que, subsanar con plata, ¿verdad? Entonces invertir, qué sé yo, comprar, bla, bla, bla. Pues la salud mental y la preparación de tus profesionales no es una cuestión de yo pongo 10 millones y ya está. No, toma tiempo, toma trabajo. Existe la previsión y se nota que en nuestro sistema de salud la previsión nunca existió desde la formación de estos profesionales. Así mismo, es que le dieron más importancia a todo lo que tenga que ver salud física y se olvidaron de la salud mental. Teníamos luego una separación tan grande entre el psicólogo y el médico. Nosotros no éramos nada. Hace unos años atrás nada más, que empezaron a abrirse y darnos el lugar y la importancia que tiene nuestro trabajo. Va a pasar todavía unos buenos años hasta que las autoridades de la Facultad de Medicina puedan darnos ese espacio en donde podamos trabajar. No es hace poco nomás, no hace muchos años, en el que, por ejemplo, se dio el espacio a la psico-oncología para que los psicólogos trabajen con las personas que están sufriendo de cáncer. Fue difícil, yo le conozco a la persona que empezó a abrir eso, a hacerse un año trabajo gratis para esta gente, hasta demostrarle la necesidad y lo importante que es el psicólogo dentro de la salud física. Miren, yo creo que va a pasar todavía un buen tiempo hasta que nos den ese espacio, en que seamos nosotros en que impartamos las cátedras o una cátedra por lo menos de psicología, tanto psicología hospitalaria hace falta, tanto para el uso mismo del profesional, para sí mismo, para con los pacientes. Sueño con eso. Ojalá también podamos tener la especialidad de psicología hospitalaria, que también es otro de mis sueños, ¿verdad? Pero falta esa conciencia de tenemos que trabajar juntos, los psicólogos y los médicos. Falta eso. Doctora, cambiando un poco también de tema, pero siempre centrándonos en la salud mental, el 5.2% de los paraguayos padece depresión, más de 300.000 según algunas referencias. Hay una situación bastante particular que me llama la atención en los últimos tiempos y el duelo muchas veces lleva a la depresión. Estamos viendo a familiares de pacientes con COVID que fallecieron y no tienen el tiempo o también inclusive tuvieron que despedir. Despedir es una forma de decir porque el ser humano necesita despedirse, necesita cerrar ciclos. Un montón de veces usted nos ha dicho eso, pero de repente es todo tan apresurado que queda como que la espina clavada y eso puede llevarte a una depresión. Alexis, en octubre perdí a mi papá. Sí. A la 1 y algo de la siesta. Para las 6 de la tarde ya estaba en un lugar. No pudimos hacer velorio, no pudimos hacer despedida y él no murió de COVID. Y entonces me falta el cierre. Y yo entiendo a esa gente que le falta el cierre para poder culminar ese proceso de duelo. Para eso tendríamos que, yo propongo, ¿verdad?, que podamos tener talleres en donde las personas que han perdido sus familiares, gente que quieren, podamos tener un encuentro y poder ayudarnos. Es difícil solos, tenemos que ayudarnos de tal manera a evitar esto de entrar en una depresión. Sí. Hay TIC que tienen que aprender a usar para poder superar esto.
yo propongo, ¿verdad? Y hay un grupo de salud mental al cual pertenezco, de salud mental, que hacen conferencias y son gratuitas. Y hay grupos también, ya estuvo un grupo terminó ahora, haciendo justamente el apoyo que hace falta, apoyo psicológico para quienes perdieron familiares. Tenemos que seguir con eso, vía Zoom, vía Google Meet, lo que sea, para poder sostener a esta gente para que no entren en depresión. Incluso No se cierra, tiene que cerrarse aquello y cuesta, pero hay que trabajar, para eso están los psicólogos. Si no se puede hacer eso, también Salud Pública tiene consultorios gratuitos a los cuales hay que acudir. No dejarse estar, porque si no vamos a entrar en depresión. Es decir, yo solo imaginarme así, cuando una persona entra en depresión, entra como en un subsuelo, no ve la luz del día y todo le es oscuro. Necesita salir de ese subsuelo y volver a ver la luz, sentir un aire fresco. Y para eso tiene que tomar decisiones de buscar ayuda. Salud Pública tiene en forma gratuita, y si alguien quiere, yo les voy a pasar mi número de celular ahora, ¿verdad? Sí. Y que me consulte, yo le voy a pasar el lugar donde pueden acudir. Sí, doctora. 0971 Sí. 945 Sí. 650. Les puedo pasar, 0971-945-650. Sí. Sí, hay lugares profesionales que en forma gratuita están trabajando para poder sostener tanto a las familias que están afuera de los hospitales esperando que su gente pueda salir bien, como también para aquellos que perdieron familiares y amigos y antes de entrar en una situación de depresión le están haciendo la contención emocional necesaria. O sea, es que, doctora, incluso cuando no hablamos de personas fallecidas, los propios familiares, ayer nomás conocíamos el caso de un chiquito de 15 años que le tenía a la mamá intubada, a la hermana intubada, está con el padrastro, el papá falleció hace un tiempo, tengo entendido, explicado, Escuché. ¿verdad? Y ponerse a pensar, porque yo escucho que hay gente que, por ejemplo, afortunadamente no perdió al familiar porque sobrevivió a la enfermedad, pero queda con una especie de shock postraumático de lo que representa el acompañamiento de un familiar, y sobre todo porque no sabes del paciente, etcétera, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar cómo esa criatura va después a afrontar, en el caso que mamá salga, su hermana salga, se va a quedar con un, no sé si trauma propiamente, pero va a dejar una cicatriz y va a necesitar atención. Así mismo. Y para que esa cicatriz que decís no sea una cicatriz que le marque negativamente, sino que le ayude a madurar, a sobreponerse. Lastimosamente que a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles que nos provocan ese qué voy a hacer después. Para eso están los psicólogos, para ayudar. Pero tenemos que saber que una situación así ayuda a madurar y le podemos ayudar a tomar mejores decisiones después y no sentirse así como el pobrecito yo que he sufrido esto, sino ser capaz de levantarse, poner fuerzas para seguir con la vida y seguir positivamente. Dios permita que su gente no tenga más nada, que se levanten bien, estén bien, y él tome decisiones positivas en base a una experiencia negativa, que él pueda tomar decisiones. Ahora sí, le va a ser difícil, entonces buscar ayuda. Hay ayudas gratuitas que podemos ofrecerles. ¿Qué se evita durante el proceso, doctora? El dolor es grande y de repente queremos... ¿Qué se evita durante ese proceso? ¿Qué es lo recomendable evitar? Fotografías, la ropa... Cuando ya no está la persona. Cuando ya no está la persona. Mi recomendación, y ya he pasado por la experiencia de mi mamá y de mi papá, es saber que está aquí en mis sentimientos. Entonces, evitar tener fotos, evitar recordarle todo el tiempo, sino que enfocarse en otras cosas. Porque si yo me siento y empiezo a lamentar y solamente lamentar y lamentar, ya pasó 2 meses, ya pasó 3 meses, ya pasó 4 meses y no consigo volver al ritmo de mi vida normal, estoy actuando mal. Tengo que buscar ayuda si es que no puedo salir sola. Pero
Lo recomendable es deshacerse de las cosas de la persona, regalar, que otro pueda utilizar muchas veces, cubrir el espacio con otro, modificar, por ejemplo, un dormitorio quedó vacío, bueno, modificar todo lo que se pueda en la casa. No estamos negándole a la persona, no le estamos diciendo vos no exististe o ya no me importás, sino que estamos tratando de volver a tener una vida normal, podríamos decir, una vida en la que yo pueda manejarme mejor. Si no, me quedo anclada con la pérdida y no consigo proyectarme en los días que me están esperando. Evitar hablar de cosas feas todo el tiempo. Se le puede recordar, se puede tener momentos como... Yo les explico que en Navidad, Año Nuevo fue difícil. Invité a unos primos que espectacularmente vinieron. Nos recordamos de papá, reímos de las cosas que hacía papá, poder reírse, poder recordar cosas buenas y pasar un momento así, pero no estar anclado todo el tiempo y no estar con la foto todo el tiempo. Eso no ayuda, eso solamente me limita a estar en ese espacio y tiempo de la pérdida. Yo tengo que proyectarme a seguir viviendo porque tengo mi vida y tengo que seguir, tengo gente que está a mi alrededor que depende también de mí. Me parece que respondí tu pregunta, Sí, o si sí. no me devolves a hacer. No, gracias, doctora, bastante completa. Gracias por el contacto de siempre y siempre estar a disposición para nosotros porque es importante hablar de todo esto. Gracias, doctora Antar. Un gusto, cuando quieran. Muchas gracias. El gusto es nuestro realmente siempre charlar con la licenciada Betty Antar, que es psicóloga, dejó su número, por cierto, también, no solamente para contactar de forma directa con ella, sino que ella también iba a proveer los canales, los canalizar. conductos para poder incluso acceder a atención psicológica gratuita. 18:31.